En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de La Palabra Justa Rock. Mi nombre es Lula Buono, los estoy saludando en este episodio número 44, si no me equivoco. Como verán, este va a ser un episodio atípico, no solamente porque arrancamos un cachito más tarde, sino porque, como ven todos ustedes, estoy sola en este momento en la conducción. Nuestro amigo y conductor Mariano Nieva se ha tenido que ausentar por motivos. Le mandamos un beso enorme y esperemos estar a la altura. Por suerte para este cometido no estoy sola, porque no podría hacerse esto en la más absoluta soledad. Y para editar ese escenario tengo a mi gran compañera y productora Ayelen Mancilla, y haciéndole compañía y haciendo que esto más o menos funcione está el querido Martín Loza en los controles. Y por la duda, porque íbamos a poner todo al asador, porque no podemos estar solos, nos acompaña nuestro santo patrón Don Osvaldo. Si alguno está mirando en este momento, el Don Osvaldo Pugliese nos está acompañando por las dudas para velar por la producción de este programa, su técnica y todo lo demás que, como sabrán dentro de poquito y se van a enterar, puede fallar. Como dato de color les tiro que no sé si ustedes saben, nuestra querida audiencia, que Don Osvaldo, la banda que se hace post callejeros, toma su nombre del querido Osvaldo Pugliese. Pero bueno, hoy tenemos otro día completísimo. Vamos a estar
pese a lo anómalo de la emisión, vamos a tener entrevistas en un ratito y acá nomás, ya en las afueras de la radio, en los adentros de la radio, en las afueras de la sala, se encuentra Martín Carrillo, que en un rato va a estar con nosotros. Más tarde vamos a tener a Pixelados también. Así que vamos a tener un programa cargadísimo con de todo. Pero, para arrancar, a mí me gustaría que hablemos, porque hoy se cumple una efeméride de algo que ha sacudido al movimiento, el mundo de la música en su totalidad. Hoy es 10 de abril y si ustedes son fanáticos de la música, esta fecha debería generarles un nudo en la panza, en la garganta. Porque un día como hoy, pero de 1970, el diario Daily Mirror de Londres soltaba una bomba total que, hay que decir, se veía venir, pero nadie quería leer. Aparece, y como nos va a mostrar en este momento la producción y la operación al mismo tiempo, aparece en tapa del Daily Mirror, Paul abandona a los Beatles, Paul quits the Beatles. Drama absoluto en el mundo de la música. Pero yo les quería hacer un subrayadito sobre la manera en la que se dio esto, porque, atención, la forma en la que pasó fue lo menos rockstar que se podrían imaginar. No pasó en una conferencia de prensa, todos llorando abrazados o diciéndose, bueno, nos vamos a extrañar, qué lástima, baby, o nos tomamos una despedida. No, sin nada, sin lágrimas, sin flashes, sin nada. Paul McCartney, que ya estaba en la suya, mandó directamente a los medios una gacetilla de prensa junto con la copia de su primer disco solista. McCartney, como su nombre lo indica. Aún así, presionado por la gente de Apple, y para dar alguna explicación de todo esto que estaba pasando, Paul aceptó incluir en esa gacetilla que manda a los medios, junto con las copias del disco que estaba sacando, una sesión de preguntas y respuestas. Pero lo que vale la pena subrayar de esta sesión de preguntas y respuestas es la frialdad absoluta del tono con el que Paul McCartney se refiere a los Beatles. Le preguntan, ¿extrañas a los Beatles o a George Martin, perdón, del otro, del que me escucharon amagar? Vamos a hablar después. Ahora estamos hablando de Paul. ¿Extrañas a los Beatles o a George Martin? Respuesta de Paul, no. A secas. Nada más. ¿Estás pensando? Le preguntan, se autopregunta en la gacetilla que él mismo manda a los medios. ¿Estás pensando en un nuevo álbum con los Beatles? No. Respuesta seca. Así. Sin nada más que ese parcito de hojas impresas y las rotativas que mandó a los diarios, se terminaba la banda más importante de la historia. O por lo menos, qué sé yo, abro, los invito a dejarme sus comentarios, a pardearme y decirme, ni en pedo, yo soy de los Rolling Stones, la banda más importante de la historia son los Rolling Stones, que es un clásico, y quizás alguno tiene alguna propuesta más interesante, como, no, ¿qué hablas de los Beatles? Para mí los Twists son superiores. Sorpréndanme, querido público. Pero bueno, sin despedida, sin gira final, solamente abogados y gacetillas, se termina los Beatles. Quiero decirles, haciendo una pequeñísima apostilla al respecto de la columna que les estoy presentando, que es que estoy hablando a esta velocidad y como un aparato y una máquina porque tenemos un poco de miedo, con los compañeros de la producción y yo, que YouTube, que no es tan copado como ustedes piensan, nos tire abajo este programa por un tema de derechos. A nosotros se nos había ocurrido, nos hubiese encantado poder pelotear y no quemarles la gorra con mi voz durante 15 minutos seguida, pero tenemos un poco de miedo de que YouTube nos voltee esto, así que les pido disculpas por lo atosigante que va a resultar esta columna. Cambiando un poco de aire, sigo contándoles cómo fue esta despedida. Pero lo primero que hay que decir es que entremos en el proceso de desmitificar la separación de los Beatles. Porque, ¿qué fue lo primero que se hizo? ¿Se le echó la culpa a Yoko Ono? Obvio, porque ¿por qué se va a separar los Beatles si no es por culpa de una mina?
Bueno, no fue Yoko Ono. Mentira, no fue Yoko Ono. Fue la billetera, señores y señores. El Bill Metal, una vez más. Durante décadas se le echó la culpa a ella, pero en realidad la realidad es mucho más cruda y muchísimo menos romántica. Para los 70, los Beatles ya no eran un grupito de amigos de Liverpool que se dejaron marear por una pollera. Era una corporación absoluta, partida al medio por un montón de contratos, de idas, de vueltas. Hay que decir que en ese coso George, John y Ringo querían que los representara un tal Alan Klein, un tiburón del mundo de los abogados, que es a propósito de APCO, del estudio APCO, que aparece más tarde mencionado por uno de nuestros queridos Beatles en Beware of Darkness, pero me estoy adelantando a la historia. Volviendo al tema de los abogados, Paul, sin embargo, quería que lo representaran los Eastman, que en ese momento eran los familiares de, bueno, siguen siendo, pero la que en ese momento era su esposa, Linda McCartney. Pero bueno, esa pelea se transformó en los Beatles y se terminó de desarmar todo y, bueno, con esta portada, hace exactamente 56 años, el mundo se enteraba de algo que no iba a tener vuelta atrás, que fue la separación de los Beatles. Pero bueno, haciendo una pequeña pausa y un pensando en qué pasó después de esto, yo, que soy bitlera vieja y que además soy una fanática nivel todos los años, mi Spotify termina dando siempre los mismos resultados y cada vez, vieron que a final de año siempre Spotify te da, y también YouTube les da la opción de, bueno, cuáles fueron sus artistas más escuchados de este año. Bueno, a mí hace muchos años, probablemente desde que eso existe, me aparece que el más escuchado es quien voy a nombrar ahora, que fue el querido George Harrison. George Harrison fue, a mi entender, el verdadero ganador de lo que pasó este 10 de abril. Antes de que nos lo den de baja, quiero decir, gran temazo, guagua, que habla, gracias Martín, habla un poco del quilombo total y de lo que fue la salida de los Beatles, porque hay que decir que, chicos, todo el mundo decía que George era The Quiet Beatle, o sea, el Beatle silencioso, el Beatle calladito. Mentira, era el Beatle oprimido. Se cansó el buen muchacho de llevar temas para que hiciera la banda y no encontrar lugar. Había All Things Must Pass y otros cuantos que se iban a convertir después en, bueno, miren, ahí tenemos la tapa de lo que va a ser el primer disco de Harrison. No encontraban lugar de ser dentro de los Beatles. Entonces, cuando se anuncia esta salida y qué sé yo, claro, para Harrison fue una apertura. Imagínense que el tipo había compuesto temas como Here Comes the Sun o Something, que el mismísimo Frank Sinatra fue el que dijo que le parecía la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Y que tu banda y Lennon y McCartney te las rechacen sistemáticamente, considerando que habían conseguido disco de oro, rotativo a la radio, etc. Pero bueno, ni bien se rompió el grupo, entonces George voló con todo lo que había tenido contenido durante todos esos años y saca este disco que vemos en pantalla, que no solamente es un discazo, son 3 discazos. Porque es el primer álbum triple de la historia del rock. O por lo menos de esta magnitud, digamos. Uno que nos hayamos enterado todos. Es el primer álbum triple. Este disco, como para ponerles así como un datito de color antes de irnos a la tanda y a nuestra primera entrevista, fue así como el disco en el que Harrison volcó todo lo que venía teniendo adentro. Después aparecen un montón de temas que ya venía grabando demos, que ya tenía crudos y etcétera. El productor es Phil Spector,
que lo llenó el estudio de músicos de elite total, entre ellos Clapton, un jovencísimo Phil Collins, previo a Genesis, y metió una cosa que es espectacular, que es el tercer disco de este álbum triple, que es el Apple Jam, que es lo que, si ustedes escuchan en al final de este disco, es una especie de jam. Es como un ensayo, se escuchan los ruidos, es como una zapada grabada, pero bueno, con el nivel de calidad que solamente, hay que decirlo, por ahí, quizás el mejor de los Beatles, y sacarnos la careta, podía ser. Bueno, para cerrar esta columna y ya darle paso a nuestro querido invitado, lo último que les voy a contar es que, aunque hoy recordamos esa separación del 10 de abril de los Beatles, que fue traumática para todo el mundo, un mes después, en mayo del 70, salía un disco más de los Beatles, pero fue un disco zombie, porque nació después, o sea, se levantó después de la muerte de los Beatles. Se había grabado un año antes de Abbey Road, de hecho, pero lo tenían encajonado porque las filmaciones de lo que se hace en el disco muestran a la banda en el peor de sus estados. De hecho, si ustedes se fijan en la película que aparece después, que es el concierto en la terraza, el rooftop, aparece en una terraza helada, con ellos muriéndose de frío, algo que le queríamos mostrar acá, pero no podemos. Gracias, YouTube, por tu aporte a la democratización de la cultura, una vez más. Tenemos acá una imagen, esta, hay que decir, recontra mil favorecedora, porque parecen divinos y queriéndose, se odiaban. No hay concierto, los invito a ver en su casa, no hay un concierto más frío y que te dé una sensación de mayor incomodidad que lo que estaba pasando en esa terraza, en la que si hay 3 o 4 sonrisas, bueno, it's a montón, les diría. Así que, bueno, Paul odió el resultado de ese disco, todos les había parecido un desastre y fue, digamos, así como All Things Must Pass fue el primer triple de la historia, este fue el primer reality show de una caída en vivo de una banda. Se terminaban los Beatles, pero la leyenda recién empezaba. Así que hoy recordamos ese 10 de abril, no como un final, sino como el inicio de 4 carreras solistas. Algunas duraron más, otras menos. Otras siguen llenando estadios hoy, porque Paul McCartney sigue tocando, señores y señores, cada 3-4 años lo tenemos en Argentina. Pero bueno, para cerrar esta columna y invitarlo ya a Martín Carrillo, que está en el piso esperando pacientemente, nos vamos a ir con un tema, o lo que podamos pasar de ese tema sin que YouTube nos lo corte, así que disculpen ustedes si lo empezamos con otra cosa. Nos vamos a ir con un tema de George Harrison que se llama Sumi Blues, Sumi Suyu, al revés, que se llama Demándame, te demando, y explica un poquito lo que fue el final de esa gloriosa época. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Alfredo Piro Rinaldi. Quiero enviar mi saludo a todos los oyentes y amigos de la palabra justa rock y aprovechar para invitarlos este próximo sábado, 11 de abril a las 19 horas, con entrada libre y gratuita, a ver la presentación de Canciones de Dos Puertos con dirección musical de Carlos Filippo. Canciones de Dos Puertos es el nombre de mi último disco y vamos a estar presentándolo este sábado en la Casa de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Dorado, a las 19 horas, Avenida de Mayo 575, entrada libre y gratuita. Los esperamos. Abrazo. Hola oyentes de la palabra justa en Radio Caput, mi nombre es Oscar Reina, soy integrante del Oscar Reina Trío. Quería invitarlos a nuestro primer show del año, como siempre en nuestra segunda casa, Panda Rojo Espacio Cultural, en Sarmiento 3096, Capital Federal. Como les comenté, es nuestro primer show del año y seguiremos presentando en él el material que estamos grabando de próxima edición, lo que constituiría nuestro segundo trabajo. La verdad sería maravilloso poder contar con ustedes
este sábado. La entrada es gratuita y bueno, dejarle un abrazo muy grande a los oyentes del programa, al querido Mariano Nieva y a todos los oyentes de Radio Caput. Abrazo grande. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Ya no soy quien me impide ver. 17:28 en toda la República Argentina, porque tenemos un solo uso horario. Bienvenidos de vuelta a La Palabra Justa Rock, y tengo aquí a mi lado al músico, compositor y cantante mendocino, Martín Carrillo. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, entiendo que estás sacando un nuevo single. Estamos con un nuevo estreno, Lo Único de Todo. La semana pasada justo, mira, una semana ya del lanzamiento. La verdad que contento, porque nada, es renovar energías. Siempre que uno lanza un tema nuevo, está como muy latente en cuanto a expectativas y bueno, y todo un tema, porque como que la obra cierra cuando llega al oyente, ¿viste? Así que bueno, cumpliendo ese ciclo. Estás acá estás en Buenos Aires desde 2017, pero la tonada sigue intacta. La tonada la cuidamos, sí. Trato de practicar todos los días un poco. ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires desde Mendoza y decir, che, bien, llegué?
A partir de acá les muestro. Sí, Hacemos. bueno, fue todo un desafío. La verdad que se dio todo muy rápido. Fue como que se alinearon los planetas, pasó el tren y era como, bueno, no me subo, es el momento. Buenos Aires estaba en mi radar hace tiempo, desde que vine la primera vez con los Blackbird, que esa banda tributo que yo tenía. Me enamoré de Buenos Aires, de la dinámica. Y bueno, ahí quedó como plantada la semilla, ¿viste? Y con los años eso fue germinando y siempre sentí que el paso siguiente era acá en Buenos Aires. Y bueno, y como suceden las cosas, ¿viste? Uno a veces desea algo y tarda un poco en suceder, pero se alinean los planetas en un momento y bueno, uno tiene que estar consciente también de entender las señales, de decir es ahora. Y, bueno, tirarse a la pileta fuerte. Así porque que fue eso, un salto al vacío total. Y bueno, pero convencido de que era, y bueno, fue eso, confianza ciega. Tremendo. Un valiente, digamos. Podríamos decir. Estuve escuchando un poco y leyendo un poco sobre lo único de todo, ¿no? Y lo escuchaba que vos decías, que lo presentás como una cuestión, y la letra misma y el tema en sí mismo es como un cuestionamiento a la presión de encajar en los lugares, de lo que es todo, de lo plano, por ahí, digamos. Fue esa conceptualización, ¿fue un proceso tuyo o fue algo que vos veías? Un poco de las dos cosas. Creo Fue, que tiene o sea, que ver... ¿fue lo que te pasó o fue lo que está pasando esto? Sí, un poco, inspirado en lo que estaba sucediendo en ese momento. Es una canción que tiene sus años, pero siento que, hay cosas externas de cómo funciona el mundo, podríamos decir, que se mantiene, ¿no? Que es como un estándar, ¿no? de normalizaciones de cosas que uno que ha podido ver desde otras perspectivas, desde otras épocas. Yo mamé mucho escuela de los 60, donde era otra la realidad, entonces uno puede tener como esos parámetros como para poder observar esas cosas, ¿viste? Y decir, bueno, esto que hoy nos muestran como que está bien o es normal, es como una mirada, ¿viste? Una mirada simbólica de la normalidad, por decir de alguna manera, ¿viste? Y trato de tampoco cerrar mucho ni bajar una línea muy directa, sino dejar abierto para que cada uno encuentre su propio significado también en la canción, pero creo que para todo lo que me han hecho feedback del tema les ha tocado por ese lado. Creo que está claro para dónde va, y con el video también, que fue como capturar un poco de esas normalidades, podríamos decir, incuestionadas, y que bueno, y que después a veces uno se horroriza de cosas que pasan, pero todo se va sembrando en el día a día y en lo cotidiano, ¿viste? Como, no sé, regás una planta y después cuando crece te sorprendés o te parece que está mal, ¿viste? Entonces, un poco el hacerse cargo de cosechas lo que siembras, digamos. Y sí, o sea, un poco de honestidad, ¿viste? Con cada uno. Creo que si uno realmente quiere cambiar cosas y quiere, no sé, imponer su mirada, también tiene que observarse y observar lo que pasa en el entorno, ¿no? ¿Y cómo fue la decisión del videoclip? O sea, la apertura de este entorno, mostrar este entorno, sería... Sí, porque lográs un videoclip que es como súper íntimo, ¿no? Sí, hay una tratamos de jugar fuerte, o sea, con la imagen, es como todo muy primer plano, muy introspectivo, a la vez que van sucediendo cosas internas y externas, entonces creo que era como darle ese simbolismo a las imágenes, ¿no? Y que acompañe, ¿viste? A mí no me gusta ser tan literal con los videos, de contar así las cosas tan lineales, pero creo que es un video que tiene esa impronta, digamos, de choque, ¿no? Es una canción de choque y creo que el video también es de choque, y que me parece que está bueno también jugar con eso, ¿viste? Que es algo que por ahí hoy se banaliza todo mucho, y creo que la música también sirve para sensibilizar, conectar,
y poder dar espacios a lugares que hoy por ahí no están tan habitados. Decís, tenés un textual espectacular, que si me permitís lo voy a traer acá, porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, como mostrando coherencia, digamos, con vos mismo. Tengo un textual tuyo que dice que quiero que quien escuche mi música sienta que no está solo. Uh-huh. En este mundo, ¿cómo se logra esa conexión a través de una canción? Yo creo que conectando con la fuente interna de uno, que creo que todos en algún punto tenemos eso en común, ¿no? El alma, por decirlo de alguna manera. Yo trato mis canciones nacen de una conexión, o sea, no racionalizo mucho las canciones, ni digo voy a escribir de esto, sino que como que me baja la línea. Primero baja la música y sobre la música el mensaje, ¿no? Primero viene la música y después viene la letra. Sí, absolutamente. ¿Siempre es así? 99,9%. ¿Y qué proceso disfrutas más? ¿Escribir o componer? Más la parte de componer la música, creo que ahí es como que se destapa la olla y después la letra es como que va acompañando, pero también me gusta las frases y los mensajes que vienen encriptados con la música. A veces me sorprendo hasta a mí mismo de ese proceso. Termina siendo bastante interesante, pero yo como no vengo muy de la letra, o sea, yo escribo canciones, no soy un poeta, es como todo un oficio, ¿no? Como dice el Indio Solari, de escribir las letras. Y bueno, pero cuando eso se destapa es lindo también, pero es como la parte más difícil. Es el desafío del compositor. Sí. Tengo muchísimas melodías que no tienen letras porque es como que filtro qué voy a escribir, qué voy a mostrar, o sea, es como que no tiene toda mi música letra hasta ahora, pero bueno, sí voy transformando esas pequeñas maquetas o semillas que tengo y las voy armando de a poco y bueno, y así van naciendo las canciones. ¿Te parece si escuchamos un poquito? Perfecto, vamos con eso. A ver si le mostramos un poco a la audiencia de lo que hablamos. Dale, vamos con... Bueno, voy a tocar por primera vez en vivo. Íntima y exclusivo por la palabra Justa Rock. Mirá, para vos de YouTube que me molesta con los derechos. Bueno, lo único de todo. Esta es una canción que me acompaña de Mendoza. Y la terminé en la pandemia, la grabé. Y después, bueno, hubieron varios lanzamientos que sucedieron antes y ahora llegó como su momento. Y dice así. Todo el mundo piensa igual a vos. Las voces no se escuchan, te han dicho que eso es normal, que sos lo único de todo. Quiero viajar a Hawái con sol. Las armas no me gustan, 27 bodas más. Y hoy Beethoven no se escucha. Parece que hay algo más acá. Lo encuentro en las rimas. Quiero ver que hay algo más en vos. La guerra no inspira.
el mundo piensa igual a vos. Las voces no se escuchan, te han dicho que eso es normal, que sos lo único de todo. Lo único de todo, sonando por primera vez en vivo, podríamos decir, en la palabra justa de rock. Che, lo único de todo es parte de una serie de canciones. Entiendo que es como el anticipo del próximo disco, ¿será? Exactamente, es un disco que viene saliendo por canciones. Lo vengo lanzando en cuotas. Si bien ya estaba el disco, las canciones terminadas, no encontraba los momentos para hacer el lanzamiento como realmente siento que ameritan las canciones por todo lo que implica los procesos. Y bueno, la canción anterior había sido Río Azul en 2023 creo que salió. Y bueno, estamos en 2026, imagina, pasó un tiempo. Pero bueno, salió y falta 1 o 2 canciones para terminar de cerrar lo que es el concepto de estas canciones que van a estar en un álbum que se va a llamar Mundo Adentro. Mundo Adentro. Y es un disco. ¿Está pensado como disco? Sí, acá está nosotros pensado. Discutimos mucho, es un tema recurrente en la palabra justa rock, la diferencia entre singles y el disco. ¿Podrías decir que tu disco está pensado como disco o son todos singles por separados? ¿O jugás con las 2 velocidades? Eso, te iba a decir, justamente. Me pusiste cara de juego con las 2 velocidades. Sí, es un disco pensado así. Creo que las canciones tenían mucho carácter como para salir como singles. No eran temas de relleno, eran temas muy seleccionados. Y dije, bueno, a partir de ahora, en su momento, voy a empezar a manejar las canciones así. Porque entiendo que la manera, te diría, que uno se adapta, ¿no? Y vuelven también los singles, porque, a ver, la música cuando surgió, digamos, el boom de la discográfica, ya por los 60, los singles eran importantes. Pero como no había tanta música, también funcionaba el álbum. Antes la música había que comprarla, hoy tenés toda la discografía en tu celular. Entonces, eso es una realidad que también hoy para los artistas por ahí independientes, emergentes, independiente te diría más, que no tenemos el apoyo por ahí de una discográfica y que, nada, queremos ser libres en ese aspecto y poder sacar lo que nosotros queremos. Hay que como adaptarse también a esas reglas y hoy las reglas dicen que bueno, hay que hacerlo de esa manera, en cierta forma. A mí me gusta también el álbum, por eso una vez que salgan esas canciones van a estar agrupadas en un álbum. Y bueno, ya que me trajiste... Te María. No, pero tengo miedo de ponerme medio nerd. Pero ya que me trajiste y me tiraste así arriba a la mesa los singles, una medio engañosa, una medio tricky te voy a hacer. Todos los singles de los que estamos hablando, el disquito que ahora lo podemos mostrar en cámara si querés, tenían lado A y lado B. Exactamente. Lo único de todo es la quinta del disco, si no mal no recuerdo. Es la quinta. Entonces, ¿este es el lado A de un lado B? No, es que son singles de único lado en estos. Porque, bueno, ese concepto está bien la aclaración, pero era una trampa. Es algo que se suele hacer el EP, ¿no? No, el EP no, perdón. El single sí tiene cara A y cara B. Pero era por una cuestión de formato de disco, ¿viste? Que por ahí aprovechamos, metemos un 2x1, ¿viste? Pero siempre era como lo que se compraba era el lado A. Claro. Que a mí, a ver, los lados B me encantan. Incluso si veo mi playlist Beatles que tengo, son la mayoría lados B. Che, hablando de los Beatles, ya está. Me diste pase de gol. No puedo evitar, te pido 1000 disculpas. Y tiré, pero es que estoy en este momento frente a un representante de la Beatle Week, ¿no? Sí. Con Blackbird, que es la banda tributo a los Beatles. Exactamente, sí. Fue mi escuela musical, te diría. Yo
después del viaje a Liverpool es como que arranco mi carrera solista, ¿viste? Entonces dije, bueno, ahí sentí que me recibí de músico. ¿Cómo fue el proceso cómo fue la llegada? Quiero contarle a la audiencia Ajá. que después de haber tirado sendas flores a George Harrison y que quiero decir que no solamente en este programa, porque soy una harrisonera desde cemento, estamos con George Harrison acá, con la voz de George Harrison. ¿Cómo fue el proceso Blackbird? El proceso Blackbird tiene fue una mágica y misteriosa experiencia, porque yo descubro a los Blackbird en Mendoza. Los Blackbird estaban desde mucho antes que yo, digamos, tuviera mi primera banda de música. Yo lo iba a ver con mi viejo, era la banda Beatles de Mendoza. Y bueno, te acepto. Estoy medio Tomasoli. Me acabo de dar cuenta. Y íbamos con mi viejo a verlos. Yo estaba dando mis primeros pasos con la música, ya tocaba bastante, 17 años yo. Y nada, viene un día mi viejo, me dice, che, vi un cartel que toca una banda Beatles de Mendoza, ¿querés que vayamos? Fuimos, bueno, voló la cabeza. Llegamos, pero fascinadísimo, muy buena la banda. ¿Tu viejo también fan de los Beatles? Sí, mi viejo, gracias a mi viejo, yo soy músico porque él se compró los discos. Él, sin querer, me plantó la semillita. Mi viejo quería que fuera jugador de fútbol, pero bueno, salí músico. Y bueno, gran parte tuvo que ver con los discos que mi viejo se compró en el resurgimiento del CD, que se hicieron todas las reediciones de los discos de los Beatles. Y bueno, mi viejo ahí se compró los discos y yo escuchaba lo que había en casa. Y bueno, y descubrí los Beatles, me volaron la cabeza y dije, papá, mamá, pues se va a enojar mi mamá así. Papá, mamá, quiero aprender a la guitarra, le digo, quiero... Y bueno, y me siguieron el apunte, pero como algo, qué lindo, bueno. Pero yo sabía que adentro estaba un volcán, viste, que en ebullición, viste. Y bueno, y nada, en ese contexto, viste, años después aparecen los Blackbird, vamos con mi viejo. Yo ya tocaba bastante, incluso ya me sacaba bastantes temas. En esa época no había internet, era todo de oído. Yo ya sacaba los discos, me tocaba discos completos de los Beatles. Y bueno, fuimos a ver esa banda, nos voló la cabeza. Y yo por dentro dije, bueno, esto tengo que ver de qué manera tengo que tocar en esta banda, porque ellos tenían un muy buen Paul, un muy buen John, pero no tenían George. Y yo sabía que mi registro vocal daba para eso, y que bueno, yo era guitarrista, y digo, yo encajaría perfecto acá. Pero bueno, tuve que esperar unos años, ¿no? Integré otra banda que hacíamos rock, los Blackbird estaban creciendo en ese momento, seguía, la gente era en la banda que todos íbamos a ver a Mendoza. Y bueno, y después de integrar otra banda que hacíamos rock and roll y hacíamos también algunos temas de los Beatles, pero teníamos Creedence, hacíamos Elvis, blues, nos posicionamos como la segunda banda que hacía Beatles en Mendoza. Y ahí los Blackbird me vieron, me observaron, sí, porque aparte yo iba. Papá, me ficharon, sí, pero sí, no sí. Es para lo que te imaginas. Ahí, porque ya nos veían, ellos me conocían de yo ir a verlos, y después, claro. Pero yo no le decía que era músico, no me sentía todavía como músico. ¿Medio Beatle tímido vos también? Era el Beatle tímido, sí. ¿Sos un poco, te sentís identificado con George más allá de la melodía o no tiene nada que ver? Sí. O sea, más allá del rol de la banda. A ver, no es que yo cuando empecé con los Beatles es como que dije, yo soy Harrison. No, me gustaban los Beatles, me gustaban todas las canciones, pero yo sabía que podía cantar las canciones de Harrison, porque los tonos de Lennon me quedan altos y los de Paul también. O sea que la única chance Beatle que yo tenía era Harrison. Era Harrison. Harrison o los Rolling. O Bob Dylan, ¿viste? Bob Dylan. Y bueno, pero sí, aparte Harrison era el Beatle de mi viejo, ¿viste? Mi viejo era hiper Harrison. Era su dios, ¿viste? Entonces, somos una pequeña banda, ¿eh? Harrison, sí, el team Harrison. Yo no me considero ningún team, pero obviamente... ¿No tenés Beatle preferido?
A ver, Harrison me parece que... Mirá que este récord es como... directo a Blackbird, le mandamos. Sí. Y me siento más identificado por muchas cosas. Él es guitarrista, yo también. Los Beatles eran todos guitarristas, pero él es como que desarrolló ese lado guitarrístico un poco más profundo, el cual yo también hice. Y bueno, y todo el tema de la sensibilidad, espiritualidad, todo eso también me conecta. Soy una persona así, pero antes de... Sí, creo que tengo mucha más similitud de Harrison que de cualquier otro Beatle, pero no descarto y me interpelan todos, ¿viste? O sea, no es que me caso con Harrison, pero obviamente que tengo, y lo defendí muchas veces y lo interpreté y lo homenajeé en cierta forma, pero sí, te diría que es el más cercano. ¿Hay algo, trayendo un poco eso al presente, hay algo de esta búsqueda de los nuevos temas, del nuevo disco, de lo único de todo? Vos mencionabas el lado espiritual de Harrison. Uh-huh. ¿Hay alguna búsqueda que se toque también en lo único de todo con un lado espiritual de la música? Sí, a ver, yo creo que mis canciones nacen de ahí. A ver, yo creo que Harrison tenía una conexión muy especial porque en esa época también era todo un redescubrimiento de la filosofía oriental, la filosofía hindú. No estaba tan desarrollada, ahora ya está como más estandarizada y es como... tenés una clase de yoga por esquina. Claro, ¿entendés? O meditación. Ahora se habla de meditación como si fuera una cosa común, normal, y que está bien, pero en esa época era todo un boom. Entonces entiendo la conexión de Harrison, pero no es que sí, yo practico obviamente cosas espirituales, pero por una cuestión de coherencia conmigo, no porque directamente sea como por Harrison. Obviamente que tuvo que ver, sí, por supuesto. Ellos destaparon una puerta que después cada uno ve qué hace con eso, ¿no? Perdón, te voy a hacer una mínima interrupción para pedirle a nuestra producción si alguien puede prender el ventilador, porque me parece que nos estamos cocinando acá y no tengo a la vista el control. Te pido 1000 disculpas, pero no se me ocurrió una manera más elegante de resolver esto. Era supervivencia pura. Estoy empezando a poner colorada. No, pero perdón, hablando de saliendo, entonces vos decías, saliendo de Harrison o volviendo... Vos decías que en Liverpool, después de la vuelta de Liverpool, es el momento en el que volves músico. O sea, en el volver, ya está. Sí. A ver, yo venía componiendo canciones, pero ya, o sea, volver a la vida que yo tenía antes, que iba a la facultad, estudié una carrera que nada que ver. Entonces me agarró como en ese proceso la etapa Beatles, como yo, pum, digo, bueno, la música... me va a acompañar toda la vida, pero no lo veía como, digamos, una profesión o una vocación directa, digamos, pero sí sabía que podía ser músico y hacer otra cosa, como muchos artistas también. En mi caso, quise hacer eso, pero no, fue como que dije, no, yo ya no hay vuelta atrás. No puedo volver Este juego, esta joda que arrancó de chico ya se tornó más seria. Y ya no es un chiste. Claro, esto no es un chiste, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos a seguir esa pulsión. Y bueno, fue como que fue decantando, ¿viste? Me costó mucho tomar esa decisión, porque también es un salto al vacío, ¿viste? Vengo dando saltos al vacío hace mucho. Y bueno, y sí, después que era como imposible, es decir, después de toda esa experiencia fue un mazazo en la cabeza. Claro, se abrieron puertas que no se iban a poder cerrar nunca más. Che, y entre esas puertas pasaste de Liverpool a tocar con Le Bon y Pedro Aznar. Claro, exactamente, eso fue claro también con Le Bon. Bueno, después músicos prestigiosos de Mendoza organizaron un show con la Orquesta Sinfónica de Mendoza y seleccionaron, invitaron a músicos, digamos, del ambiente, de Beatles. Entonces, bueno, algunos éramos de allá de Mendoza y otros iban de acá. Pero entonces todavía era la etapa Beatles. No, yo ya estaba solista. Sí, yo ya había sacado 2 discos. Ah, no fue. Claro, yo ya había sacado 2 discos, pero, a ver, con los Blackbird por ahí hacíamos alguna fecha.
O sea, no estábamos separados, pero, nos juntábamos, ¿viste? A ver, después de Liverpool... Estaban en una relación abierta, digamos, con los Blackbird. Había una cuestión de poliamor ahí. Sí, había un poco de eso. Es como que, yo arranqué mi etapa solista en una época donde con los Blackbird no estábamos tocando, porque, bueno, se fueron algunos, temas de bandas. Acabamos de tener toda una columna al respecto del drama de la banda. Y no era algo que la banda había pensado como para vivir de eso. Todo lo hicimos de un lado ingenuo de decir, hacemos esto porque nos gusta, nos divierte, nos entretiene, pero cada uno tenía sus laburos, sus cosas. El único que se dedicó a la música en ese contexto fui yo. Y bueno, y de ahí me llamaron, y llamaron a Pedro Aznar, a David Lebón, Daniel Herrero. Y nada, fue como compartir el mismo proyecto con esos monstruos, ¿no? Y ¿Hubo un antes y después también? Sí, yo creo que siempre hay un antes y un después en todas las experiencias que uno hace, porque tenerlos ahí y estar compartiendo un repertorio no es lo mismo que ir a verlos, o no es lo mismo que cruzártelo, no sé, en un pasillo o en un camarín, ¿viste? Es como estás tocando con ellos. Entonces, desde ese lado, la experiencia es mucho más interesante. Antes, ya yéndonos, acercándonos hacia el final de esta entrevista, y antes de pedirte de manguearte un tema más, así un íntimo y exclusivo más, para la palabra justa rock, contanos un poco cómo sigue, ¿no? Te estás preparando para una gira y tenés fechas, hay un poco de todo. Sí, tenemos una fecha el 22 de mayo en Congo, en Palermo. Así que bueno, preparando eso con la banda, vamos a presentar, va a ser como la presentación oficial de Lo Único de Todo. Canciones también, vamos a renovar un poco el repertorio que venimos tocando. Y ¿qué es el repertorio tuyo o hay covers, hay de todo? No, va a ser todos temas propios. En The Roxy hicimos algunos covers, hice con Mario Barassi de Super Ratones, hicimos Handle With Care. Yo hice de Harrison ahí, como recordando un poco. Y una vez, en una fecha en la trastienda también hicimos Why My Guitar Gently Weeps. O sea, a veces me doy esas licencias como para hacerlo. En este momento no lo tenemos incorporado, pero es algo que siempre está latente y lo hemos hecho. Entonces, volveme al flyer. Tenemos el 22 de mayo, ahí estamos. Exactamente, ahí dice Saturday, pero es viernes. Quedó ese flyer, vamos a contar la historia para que no sea tan trucho, pero la fecha iba a ser el 18 de abril y se corrió, y bueno, yo le dije a mi editor, se cambió la fecha, y me mandó el flyer así. Pero no nos dimos cuenta que es viernes. Vamos a hacer la acotación, ahora lo vamos a estar arreglando a la brevedad, pero bueno, para que la gente se adelante un día. Muchísimas gracias, Martín, por venir, por estar en La Palabra Justa. Te deseamos mucha suerte en eso. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con un tema. ¿Qué opinas? Dale, me parece muy bien. Bueno, vamos a hacer... Estaba ahí. Un tema del segundo disco, del tercero, perdón. ¿Cuánto tiempo más debió estar así? No te diste cuenta que estaba ahí y no pude cruzar la soga. Me dejaste plantado atrás. Cuando te des cuenta que estaba ahí, podrás ver aún todo lo que sentí. Y te pude llenar de flores y te pude sobrellevar. Todo eso que te di, nunca más lo viste ir.
Hiciste media vuelta, dejaste ir. Lo que es verdadero no te va al fin. Solo puedes mirar detrás. Nunca vas a tener lo que hace bien. Todo eso que te di, nunca más lo viste ir. Como aquella tarde donde volamos lejos sin saber, lejos de un abismo donde no caer. Como en cada esquina donde yo te vi y sin darte cuenta estaba ahí. Todo eso que te di, nunca más lo viste ir. Martín Carrillo en La Palabra Justa Rock. Ya volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eve Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida.
Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Ese adiós te rompió en pedazos tus ganas de seguir. Y el que sabe que ya no hay caso está dispuesto a sufrir las cuestiones de los fracasos, siempre fueron así. Volvemos con más La Palabra Justa Rock. 18, mirá, me cambió adelante los ojos. 07 en la República Argentina. Estamos acá en una edición especial, amparados por el maestro Pugliese, que nos da una manito para que salga todo más o menos bien. Creo, déjenme en sus comentarios, déjenme en YouTube. Venimos sobreviviendo. No podría haberse hecho esto sin el acompañamiento y apoyo permanente de mis compañeros Ayelen Mancilla y Martín Loza, del otro lado en los controles. Y para seguir con un poco con este programa, nos vamos a meter directamente en lo que fue, posiblemente sin exagerar, o sea, una exageración absoluta, el evento de rock más convocante en lo que va del año en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué estoy hablando? De lo que están escuchando de fondo. Estoy hablando de La Renga en el Parque de la Ciudad. Ustedes saben, más o menos, que lo que significa, o sea, ustedes, público atento, rockero, seguidor de La Palabra Justa Rock, saben que lo que significa un banquete no es solamente ir a ver una banda, es básicamente una movilización federal, una movilización de todo el país persiguiendo la ilusión de volverte a ver, podríamos decir. Así que desde temprano, en las inmediaciones del Parque de la Ciudad, entre Villa Soldati y Lugano, se vivió cómo se daba vuelta el escenario. ¿Por qué? Porque llegaron micros que puso la banda directamente para que pudieran venir a verlo desde todo el país y no quedarse en una cosa ambacentrista. Vinieron micros de Córdoba, vinieron micros de Santa Fe, desde la Patagonia, una mística exclusivamente propia de La Renga. En este puntillo, y ahí estamos viendo las imágenes mientras me acomodo los auriculares, de lo que quiero hablar es de... Ay, perdón, De lo que quiero hablar es de la infraestructura. Porque, ¿qué tuvo este show? Fue un show 360. ¿Qué permite esto? Digamos, que no haya plateas malas. Se veía joya desde donde estés. O sea, en cualquier lugar la visión era periférica. Me mira con cara de caos la producción. No me pongan esas caras porque entro en pánico, chicos. Estoy sola. Mírenme con cara de dale, seguimos, está todo joya. Porque si no, me pongo a gritar, nos vamos del aire, gracias por venir, nos vimos todo. No, bueno, de lo que estaba contando, perdón, es que la visión ya era muy buena porque porque armaron un show a la María Becerra.
se mueren. Chizo se pega un tiro, si escucha la comparación. 360. Y además, bueno, por supuesto, el despliegue histórico de las pantallas LED hacían que se podía seguir cada punteo de Chizo, se podía sentir, se podía ver desde a 200 metros. Pero bueno, ya que nos pusimos en la técnica, vamos a hacer algunos datitos sobre el audio, porque hay que decir que sonar bien en el Parque de la Ciudad es un desafío. Es un desafío, ¿por qué? Por el tiempo, por el viento, porque es todo abierto, porque el terreno es enorme. Y sin embargo, la Renga, una vez más demostrando... mostró una técnica excelente como nos tiene acostumbrada. Los temas arrancaron con la potencia de los últimos discos, hay que decir, y mostrando de lo nuevo, pero rápidamente conectaron con la parte nostálgica. Tuvieron una cosa que es espectacular y que siempre la sube, que es una big band, o sea, un bloque de vientos poderosísimo que le daba sonido de big band. Y se calcula que hubieron más o menos 70.000 personas. Más o menos 70.000 personas, para que tengan una idea, es como llenar 2 estadios de los grandes, digamos. No sé, pensemos que la cancha de Racing, si mal no recuerdo, entran 55.000. A ver, mirando al productor, mirando al operador, lo digo, más o menos. Bueno, entonces 70.000. Es una cancha de Racing y un poco más. Así que fue un evento de un despelote de gente y qué sé yo. Otra cosa para tener en cuenta también muy impresionante fue el intercambio generacional, lleno de padres con niños, lleno de muchachitos y qué sé yo, todo con la remera de la Estrella. Así que esto ya te habla del grado de consagración de la Renga. ¿Y por qué estoy metiéndome y estoy hinchando tanto con los detalles organizativos? Porque la Renga es una banda que se autogestiona. Entonces me parece re importante poder contar todo esto y ponerlo sobre la alfombra, cosas que en general pasan desapercibidas, porque es un laburo inmenso que en este caso es todo la operativa de la banda. Entonces, bueno, felicitarlos, agradecerles y también agradecerles a ellos porque bueno, lograron una vez más volver a jugar en la ciudad después de mucho tiempo de estar baneados. Lograron conseguir la habilitación de volver a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, saliendo de lo que fue el show en su sentido más técnico, más evidente, de lo que quiero hablar es del clima que se vivió abajo y en el costado y en el medio. Porque ustedes saben que los recitales de la Renga siempre funcionan como termómetro social de lo que pasa en la calle. Y esta vez no fue una excepción, porque ¿qué pasó? En varios pasajes de la noche, en el Parque de la Ciudad se escuchó un cántico que ya nos tiene acostumbrados sobre la política del actual primer mandatario y presidente de la nación, Javier Milei, que no tuvo mejor idea que elegir temas de la Renga para entrar a sus shows, cosa que la Renga y el público de la Renga desprecia, les parece una calamidad y se ha encargado de hacer notar fuertemente poco entre tema y tema, con algún gesto de la banda, así algún chistecito de parte de la banda que le daba espacio y sostenía y les daba su momento para que se luzcan. Javier Milei, Javi compadre, viste, ese tipo de canchas que no cosas que no puedo canto, que no puedo reproducir en este momento porque ya estamos jugando al filo de que nos bajen el programa. No quiero seguir profundizando en esa línea. Pero bueno, ahí antes de irnos al corte y mencionar 2 cositas más, lo que quiero hablar es del gesto de la banda. Que además de darle espacio para los cánticos, baja línea sin necesidad de decirlo, que es el gesto que tuvo invitando formalmente a cubrir el show a Pablo Grillo, que fue el fotógrafo que fue herido por las fuerzas de seguridad durante la represión de Patricia Bullrich en las afueras del Congreso. Pablo Grillo, que acá aparece en cámara y cubriendo, estuvo
recién de vuelta, recién está de nuevo a las pistas ahora, porque estuvo un año peleando por su salud y peleando por su vida directamente, después de haber sido alcanzado por una bala en una de las manifestaciones en defensa de los jubilados. Así que nos ponemos muy felices porque él esté en las pistas nuevamente, pero además nos encanta el gesto que tuvo la Renga con él, porque la presencia ya directamente de Grillo dejaron claro en la postura que el rock tiene con respecto a la situación política y la situación social espantosa que venimos atravesando. Así que bueno, nada. Acá se ven, estamos viendo para quienes nos siguen en YouTube y no solamente nos están escuchando, cosa que uso y recomiendo, porque además ya estamos pagando el costo de que nuestros programas corran riesgo, así que les pido por favor que nos miren por YouTube. Ahí estamos viendo las grabaciones de Pablo Grillo cubriendo este super evento. Y bueno, sí, así como se vio, ya sospecho, no sé si están, y acá mirando a producción les digo, no sé si ya tenemos las fotos que sacó el muchacho, pero si no, sospecho que dentro de poco vamos a ver subidas en redes sociales y por ahí las fotos que sacó Pablo Grillo de la Renga. Y ya para ir cerrando este bloque corto de intermedio y darle la bienvenida a Rodri de Pixelados, que ya está acá con nosotros en el estudio de La Palabra Rock, La Palabra Justa Rock. Vamos a contarles un último detallecito del show de la Renga este fin de semana en el Parque Ciudad, que hay que decir que paralizó, digamos, que fue el momento culmine del show, que fue cuando apareció un integrante, un miembro fundador, no un miembro fumador, aunque sospecho que también, pero un miembro fundador del rock y del metal en la Argentina, que es Claudio El Tano Marchicello, que es guitarrista y fundador de Almafuerte. Cuando lo anuncia Chizo, que estaba ahí nomás, el Tano, el rugido del público se escuchaba desde cualquier punto de la capital federal. O sea, no hacía falta amplificación para decir lo que le pasó a ese público con la aparición del Tano Marchicello. Así que, bueno, nada, se sintió, fue hermoso, fue un duelo de violas que dio una clase de rock. La Zapaz fue súper, así como zapada, una orgánica, no estaba guionada, sonaba puta madre, se escuchaba la distorsión, todo, se sentía el sudor de los músicos directamente. Así que fue un placer ver a estas leyendas compartir el escenario una vez más. Y para los que no pudieron ir y para los que se quedaron con las ganas, y si no, para los que tienen ganas de buscarse en el video como yo estuve ahí, mira lo que pasó, nos vamos a ir a la tanda con este momento exacto donde se siente en Mataderos toda la potencia del cruce entre la Renga y el Tano. Acá en Argentina, el Tano Marchicello. Bien, vamos a interpretar con él una bonita pieza.
arrancar la mañana bien informado? ¡Rómpelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable
bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Me cansé de vivir sin sentir, de siempre maldecir la suerte que me toca. Volvemos a el piso ya de la palabra justa rock a las 18:26 de la tarde de este viernes 10 de abril del 2026. Y eso que están escuchando de fondo es Pixelados. Y tengo el honor de que en este momento me acompaña en los estudios Rodrigo Reynoso, baterista de susodicha banda Pixelado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por venir. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Cansados de triunfar, no sabes, en la cresta de la ola. Bien, me alegro. ¿Cómo están ustedes? Contame cómo anda la banda. Nosotros bien, por suerte, estamos acá estamos preparándonos para mañana que tocamos y a su vez preparando un disco. Tremendo, momento de la banda de los discos. Sí, es un momento culmine. Este es el tercero suyo, ¿no? El tercero, exactamente. Ustedes que tienen un recorrido que ahora entiendo que en septiembre cumplen 8 años. 8 ¿cierto? años, exactamente. ¿Qué diferencias encontrás entre el Pixelados de hace 8 años con el Pixelado del 2026? Buena pregunta. No, porque yo había entrado a la banda el año pasado. Ah, te maté Sí, con la pregunta, claro. ya no sé, la verdad ni idea, no lo conocía. O sea, pero sí estuve escuchando y sí, hay mucha diferencia, cómo es la madurez musical de cada uno y obviamente se nota mucho el cambio. Salió hace poco el single y el videoclip de Carta para mí. Sí, Carta para mí. Entiendo que el Carta para mí, cuentan ustedes, sale de una especie de despedida frustrada. Sí, el video ¿Qué fue esa despedida frustrada? Es como, ¿cómo explicarte? Trata de, cuando vos terminás una relación, tratar de cerrar ese sentimiento de esa relación, escribiendo una carta y poniendo en palabras lo que uno siente y como para cerrar ese tipo de relación. ¿Y cómo se hace para expresar así una cosa tan sentimental y trágica a través de un tema punk? ¿Se puede? ¿Es compatible el sentimentalismo más absoluto con el punk rock? Obvio que se puede, sí, toda la música es válido, así que sí se puede. La verdad que es hermoso el poder expresar lo que sentimos y a su vez usar la hermosa música del punk, el lindo género del punk. Vino acompañado a la superproducción del tema con un videoclip, ¿no? Que graban en el interior, si mal no me... Sí, justamente en Loma Verde, en la localidad de ahí es... General Paz. Sí, exactamente, es hermoso Loma Verde. ¿Por qué Loma Verde? Porque el primer show que yo di con ellos, bueno, no sé si tiene mucho que ver porque esto no lo hablamos con los chicos, pero... No importa, hubiesen venido. Sí. Les mandamos un saludo al resto de la banda y los invitamos para cuando quieran dar su versión. ¿Cómo era? Yo el primer show que di con ellos fue allá en Loma Verde, en el festival de Loma Verde Rock. Y ¿Vos sos lomense? ¿Vos sos lomense? No, yo soy acá. No estoy segura de si el gentilicio de Loma Verde es lomense. No, y después, de esa visita nos gustó mucho Loma Verde, el lugar, lo tranquilo que es Loma Verde en sí.
Y decidimos, ¿por qué no grabar el videoclip en esa hermosa ciudad? Y decían ustedes en esto de las despedidas, como el tema de despedida y qué sé yo, que fue como una especie de ejercicio, así como de liberar cosas. ¿Hubo algún momento del rodaje en el pueblo que dijeran, che, lo logramos? O sea, se logró ejecutar ese duelo. Sí, se logró ejecutar ese duelo. Nos gustó mucho la producción, nos gustó mucho cómo terminó el resultado final. Todas las tomas que hicimos, la verdad que era lo que queríamos, lo que esperábamos, y fue también un cierre a ese sentimiento que teníamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron a darse cuenta de que era lo que querían y que esperaban? Porque con la producción nos pusimos de acuerdo en cómo nos hubiera gustado el video, ellos nos dieron consejos, nos ayudaron también, obviamente, y cuestión que nos ayudaron mucho, y después de eso llegamos a un acuerdo, pues decimos, bueno, vamos a hacer una toma, no sé, en el galpón de Loma Verde, después hicimos una ahí en el medio del campo, y después hicimos en el teatro ahí de Loma Verde. ¿Y cómo fue la recepción de los vecinos de un pueblo de una localidad muy del interior a una banda de punk que venía a filmar? ¿Cómo fue la relación con la comunidad? La verdad, porque se dio cuando fuimos a tocar ahí, que nos recibieron muy bien, con los brazos abiertos. La verdad que una gente maravillosa, Loma Verde. La verdad que no nos podemos quejar, nos recibieron, nos trataron muy bien, nos han ofrecido todo, y son gente muy muy humilde, muy honesta, que la verdad que se agradece un montón. En otro, así saltando un poco de la producción actual, ustedes compartieron escenario con bandas sí, tremendas del punk argentino. Cuando yo era bebé escuchaba Flema y no puedo creer cómo fue el momento de decir, che, estoy tocando con Flema, estoy tocando con el Ejército Negro. Fue un momento de shock, ¿viste? Un shock, pero para bien, porque decís, nos ofrecieron tocar con Flema y dijimos, bueno, ¿por qué no? Y ahí, no sé si me copa. Flema, no estoy tan seguro. No, nos ofrecieron, la verdad que dijimos, bueno, vamos a darle, y estuvimos también con bandas amigas ahí en Club Cultural, no, ¿cómo era? Sí, creo que Club Cultural allá en Quilmes. Y la verdad que fue hermoso el lugar, los conocimos a todos, estuvo muy bueno, la verdad que no nos quejamos, fue una muy linda experiencia y nos recibieron muy bien también. Les dejaron así porque, hay que decir, trasvasamiento generacional total, porque la cámara no me deja mentir, sos muchísimo más joven que los compañeros amados, querida banda de punk rock de Flema, a los que no les estamos diciendo para nada viejos, sino leyenda. No. Pero mucho más pibes ustedes. ¿Hubo algún consejo, así un pase de banda generacional, así un pase de banda del punk entre unos y otros? Sí, hubo lindas charlas, estuvimos ahí con ellos, hablamos, conversamos antes que ellos suban al escenario, y estuvimos viéndolos también atrás de los camerinos, todo, y la verdad que estuvo muy lindo compartir con ellos. Son muy, muy humanitarios, muy buena gente. Y no tenemos la clave, la llave del punk es esta. Sí, exacto. Te dejaron, así tenés como... Sí, nos dieron unos lindos consejos también. Así que... Nada, y también de ellos aprendés. Obviamente los vimos todos, y ves y aprendés de ellos, los escuchás, decís, mirá, por ejemplo, este golpe, esta base va mejor así, es mejor esto, que este arreglo mejor, ¿viste? Y te enseñan también. Es más, justamente también, después también tocamos con el Ejército Negro. Cuéntame más. Nos invitaron a la presentación de su disco, El Huevo de la Serpiente, y la verdad que también estuvimos charlando con ellos, estuvo muy lindo, nos recibieron también muy bien, nos hicimos amigos, estuvo bueno. La verdad que me gustó, ¿no? Encima
la gente, también hubo mucha gente conocida, estuvo el guitarrista de 2 Minutos, no me acuerdo el nombre ahora, en este momento, porque me lo diré. Pero estuvo muy bueno, la verdad que es más, a Gaby, el cantante, lo invitaron a cantar Bajo un Sol Feliz en la presentación. Ah, mirá. Y la verdad que bien, es hermoso, estuvo muy bueno ese show también, lo disfrutamos un montón. El del Ejército Negro. Exacto. Todos los shows que vamos siempre lo disfrutamos. No es que vamos y decimos, no, este lugar mucho no me gustó. No, porque nosotros somos mucho de agarrar y salir a tocar. Nosotros disfrutamos el salir de viaje, el armado, el día, por ejemplo, mañana tocamos, ir a preparar las listas, alistar las cosas. Nosotros disfrutamos mucho eso, porque no solo es ir a tocar, no solo es el ir a tocar, bueno, toco y me voy. No, a nosotros nos gusta disfrutar mucho eso, de compartir también, capaz de conocer otras bandas. Nos gusta mucho eso. Hablabas de conocer otras bandas. Viste que el punk rock siempre fue un género así como para nosotros que estamos acostumbrados al rock nacional acá, un género quizás más oculto. Y ahora que el perímetro de la música se ha movido para otros lugares muy distintos, ¿sigue habiendo una escena de punk rock? ¿Siguen saliendo bandas de punk rock? ¿Los pibes escuchan punk? Sí. Hoy en día el punk está... nosotros lo estamos viendo y está creciendo bastante a lo que era en su momento antes, que era muy en el under, está muy en el under y decís, bueno, pero hoy en día con todas las herramientas que hay, tanto para producir música y todo, y puedes explorar en el punk, o puedes ser muy purista del punk y tocar al más puro estilo punk, o puedes experimentar con el punk. Y eso te abre un montón la cabeza, te abre un montón, muchas cosas. ¿Pixelados de qué lado está? ¿Del lado purista o del lado experimental del punk? Nosotros hacemos punk rock melódico. Nos gusta mucho la melodía, nos gusta mucho armonizar. Cada canción que tocamos, y más con el disco nuevo que estamos haciendo, le ponemos nuestra impronta. Les ponemos un poquito de cada uno, la personalidad de cada uno, y nos gusta el trabajar juntos, y es hermoso. Vienen de Pixelicidio y Artormenticia y están laburando en un disco nuevo. Exactamente. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es esto nuevo, lo que vos decías? ¿Cuál dirías es el concepto de este tercer álbum que los encuentra en este momento de la banda? En este momento puedo decir que es más metido a lo punk tradicional, pero no dejando. Te abandonaron la parte experimental. No, es que nos gusta mucho, viste, hacer un poco de todo, viste. No nos gusta estar haciendo un poquito de cada uno, viste. O sea, que sí nos gusta hacer un poquito cada uno, pero nos gusta no quedarnos arraigados a una sola cosa. O sea, ¿mezclan géneros? Sí. ¿O volvemos al punk? Me perdí. No, que en este disco sí volvemos más volvemos al punk, a las raíces del punk. A las raíces del punk. Y un poco al rock también en el disco. Y también tenemos la suerte que nos están ayudando los compañeros de Malpasar, el Gaviota y el Pulpo, nos están dando una mano con el disco, con la producción, todo, y también te aconsejan, te van tirando para diciendo esto puede ir mejor acá o esto puede quedar mejor así, y te ayudan mucho. ¿Cómo es producir un disco hoy? ¿Qué cosas se discuten? ¿El armado de los temas? ¿Pistas? Nosotros lo que hacemos, nuestra manera de trabajar es cada uno va presentando lo que tiene, no sé, algún riff, alguna base, hasta algún tema ya completo, y generalmente después lo debatimos, bueno, esto está bueno, lo podemos meter, esto no, esto lo descartamos o lo dejamos para otro proyecto, y así es trabajar con Pixelados. Después vamos
puliendo de a poco y vamos viendo lo que más nos gusta y lo que sentimos que puede quedar mucho mejor en el disco. Ay, perdón, pero es que estaba pensando en la pregunta, porque, viste, vos lo mencionabas medio al pasar, hace un ratito, pero hay algo de que el acceso a la tecnología por ahí cambió mucho la manera de producir y de distribuir un disco. ¿Cómo le dan uso eso a ustedes? Nosotros nos beneficiamos de eso con todas las herramientas que hay, con todo lo que tenemos hoy en día a disposición en el mundo de la música, tanto herramientas como, ¿cómo se dice? Sampleos. ¿Usan samples? ¿Tienen...? Sí, hay un par de samples en los temas anteriores y después... nada, también nos gusta, usamos ya no, ¿cómo se dice? Ya en este momento estamos tratando de volver a lo viejo también en ese sentido, porque hoy en día se graba todo por canal directamente y ahora estamos tratando de ver si podemos usar amplificadores y todo eso, volver a la vieja escuela. O sea, dejar de grabar por línea y empezar a tomar más aire. Claro, volver más a lo ¿cómo se dice? A lo tradicional, a lo analógico, por así decirlo. ¿Grabarían en cinta? ¿Te animarías a grabar en cinta? Porque... Soy de aprender rápido, así que... ¡Vamos! Si no... Se tiene confianza. Sí. Rodrigo Reynoso acá, Atero se la banca toda. Sí, así que sí. Después, bueno, los chicos saben qué sonido quieren buscarle. Por ejemplo, yo ya con el Pulpo de Malpa estamos ya viendo cómo vamos a hacer el tema de grabación de baterías, que va a ser solamente lo primero. Y nada, vamos a tratar de buscarle un sonido actual, pero yo le quiero buscar un sonido un poquito más vintage también, por así decirlo. ¿Cómo es? Actual pero vintage. Podría ser grabado por ejemplo sin triggers, porque hoy en día en la bata se puede implementar triggers, samples, que en parte si lo escuchás bien decís, bueno, sí, acá necesita un sample, bueno, está bien, un sample de un Redo, bueno, está bien, le mandamos. Y yo estoy buscando mucho más el sonido de antes, un sonido bien pesado. Por ejemplo, tirando más a lo Black Album de Metallica, la batería de Lars. Hablando de Roma, ¿cuáles dirías que son tipo tus influencias? Como yo de grande quiero sonar. En la batería. En general, en las bandas, digamos, no sé. Yo de pibe escuchaba a Die Totenhausen y ahí decidí que quería hacer, decidí que me quería dedicar al punk. Yo escuché mucho Green Day, escuché mucho de Offspring, bueno, también en su momento escuchaba 2 Minutos cuando era más chico, escuchaba, después pasa que no me gusta tanto estar encerrado en un solo género. En un solo género, soy también de escuchar de todo. Por ejemplo, algo actual, me gusta mucho Tourstyle, que la verdad que los fui a ver hace poquito y me volaron la cabeza. Fue la primera vez que los vi y dije... ¿Qué le vuela la cabeza? Pero contarle a la señora. La producción... ¿Qué te pasó con eso que escuchabas? Me generó un sentimiento muy adentro, ¿viste? Dije, no puede ser que tengan este nivel de producción, este nivel en las canciones, ¿viste? Y eso a la larga te va influenciando. Es increíble cómo juntan el punk y el hardcore y lo modernizan ahora, por ejemplo. A mí me encanta eso. Che, hablando de juntar punk y cosas y modernizar, viste que hace un tiempo, 2 Minutos, que lo mencionabas recién, sí. Sacó una reedición de un tema histórico que hemos todos coreado. Ya no sos igual. Exactamente, con el señor Trueno, que es un muchacho que del punk, el punk no tiene nada que ver, o sea, venía de un género completamente distinto. Sí, venía del hip hop y decís, es raro, pero sí. ¿Funciona?
¿Cómo conviven? Si vos decís que sos un purista, decís, nah, pero yo escuchándolo, es interesante la mezcla. Decís cómo puede sonar juntos, pero después te das cuenta cómo quedan y la verdad que es curiosa la mezcla. Pero no hay algo de que por ahí el punk necesita un poco de acercarse quizás a otros géneros para poder reinventarse, digamos, y no sonar y encontrar cosas nuevas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el punk, yo a día de hoy pienso que el punk puede mejorar y se le puede exprimir. Bastantes cosas y se deja experimentar a su vez con otros géneros o con otros artistas también. Contame, Rodri, ahora ya estamos llegando más o menos al final, pero antes de irnos quiero que charlemos un poco porque tienen fechas, se les vienen las fechas a continuación. Exactamente, tenemos fechas. Tenemos mañana. Mañana, ¿dónde tocamos mañana? Mañana tocamos en Cemento, allá por... tenés el flyer ahí, tenés el machete. Joya. Ahí por la estación de Ballester vamos a compartir escenario con bandas amigas. Y la verdad que hermoso. Vamos a estar tocando nosotros tipo 10 de la noche por ahí. Así que hermoso. ¿El punk sigue siendo, te toca y tocas a las 4:30 de la mañana? Cuando yo era joven era así. Hay casos y casos, ¿viste? Nosotros sí hemos llegado a tocar tarde en algunas ocasiones. Y hay gente que te banca, eso es lo lindo, que no, ¿cómo se dice? Que te banca tu proyecto y está bueno, por más que toques a las 4 de la mañana. No, la verdad que los admiro. Yo solamente escuché yo siempre escuchaba a las bandas malas, a las bandas nuevas, porque a las 2:30 de la mañana yo ya no existo. Y claro, la banda buena caían a las 5:30 de la mañana y claro. Yo ya estaba morida a esa época. No tengo idea de qué pasa con el punk después de las 2:30 de la mañana. Después de las 2:30 de la mañana, cada banda va sonando. Bueno, no estoy diciendo que suenan cada uno mejor que el otro, pero... Lo bueno viene a esa hora. Lo Empieza bueno esa hora. viene, exacto. No, igual yo soy partidario de que hay que escuchar de todo. Cualquier banda hay que escucharla. Che, y tuvieron una fecha hace poco también en Loma Verde, ¿no? Eso. Volvieron a los orígenes, digamos, Sí. a donde se filmó el video. Sí, volvimos a los orígenes ahora el domingo pasado. Y no, hermoso, la verdad que no, también nos recibieron con la mejor todos, compartimos escenario, conocimos también muchos músicos y conocimos bandas que están muy buenas. ¿Hay punk en Loma Verde? Sí, había una banda anterior que se llama Los Toys que escuchamos y está bastante interesante, está buena. Y fue una especie de show de agradecimiento, ¿no? Una especie de Sí, vuelta al pago. Sí, es como que... ¿Qué significó para ustedes volver al lugar donde habían conectado así tanto como para grabar un videoclip? Se sintió, la verdad que... ¿Cómo se dice? Al grabar el videoclip ahí, después haber tocado por primera vez ahí, te sentís como en casa, la gente también te recibe bien, es como sentido de pertenencia, por así decirlo. Bien. Si tuvieras así pensando en la banda y pensando en este recorrido que hicieron también, si tuvieras que elegir así un mensaje que le deja la banda a un pibe que los escucha desde Rafael Castillo o en el interior, en cualquier lado, ¿cuál es el mensaje de la banda para ese pibe? Que escuche de todo, que no se cierre en un solo género y que Pixelado siempre trata de estar siempre estar con el pueblo, estar con la gente, solidarizarse, que te sientas identificado con la letra, que nosotros siempre le ponemos todo el amor y el cariño a las canciones, a todo lo que hacemos le ponemos todo el amor y cariño, y que vamos a seguir así.
Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Mucha suerte mañana. Los invitámonos una vez más. Porfa, ahí póngale, no le saques el machete, malo, pero mirá qué mala que es la producción de este programa, qué mala que es la producción de este programa. Invítanos, Rodri, antes de irte al show de mañana. Sí, obvio, están todos invitados a venir, las entradas están a 3.000 en la puerta, así que no, somos varias bandas, Fuiste 90, Lona, A Cara de Perro, Los Pescadores, así que vengan que la vamos a pasar muy bien todos. Muchísimas gracias, Rodrigo Reynoso de Pixelados. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música y ya nos volvemos para cerrar este programa y despedirnos hasta el próximo viernes. Y ya nos quedamos sin tiempo en la palabra justa rock este viernes 10 de abril. Aunque usted no lo crea, hemos sobrevivido al experimento de conducción en soledad. Insisto que de nuevo esto es muy difícil, no se acostumbren. Le vamos a agradecer una vez más a Don Osvaldo acá. Y ya para despedirnos, solamente como para tirarles un datito más, les cuento que usted que está atento a las distribuidoras y a las cosas que pasan en las redes, usted puede creer que Lamento Boliviano pasó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Aunque usted no lo crea, mire, acá la producción nos encontró un datazo, que es que el tema que surge a fin de los 80 con la banda Alcohol Etílico, cuando Natalio Feingold, miembro de la banda, la creó, se llamaba Borracho y Loco. Pero el bajista encuentra la grabación que hace Natalia en un cassette, le agregó algunas cosas y quedó armada. Fue grabada en el 86, pero recién toma popularidad a partir de la versión de Los Enanitos Verdes.
Así que fue incluida en la Big Band de los Enanitos en el año 1994 y ahora en el 2026 ese grito que ven ustedes en pantalla acaba de pasar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Es una barbaridad, así que lo felicitamos y quedamos atentos a ver si eso da regalías o qué, que me muero de curiosidad de saber cómo, por qué uno estaría tan contento, además de por supuesto de que su tema sigue llegando a cada vez más gente. Pero bueno, les agradecemos una vez más a todos ustedes por acompañarnos. Le mandamos otro abrazo grande a Mariano Nieva, por más de que nos haya dejado acá solos y abandonados. Igual lo seguimos queriendo y lo esperamos al programa que viene. Les agradezco por bancarme durante 2 horas hablando ininterrumpidamente. Y una vez más, antes de irnos, les agradezco acá a nuestro lado B de la palabra justa rock, que es del otro lado de la pecera, Martín Loza en los controles, a Yelen Mancilla en la producción. Sin ellos no se podría haber hecho este despelote. Y a ustedes los invito a encontrarnos de nuevo el viernes que viene a las 17 horas, sí señor, en Radio Caput para seguir con un poco más de la palabra justa rock. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. ¿Cómo están, amigos? Soy Gaba Díaz, cantante de Blues Motel, para toda la gente de la palabra justa rock. Y va la invitación para este sábado 11 en Lucil, ahí en Palermo. Vamos a estar tocando con los Blues Motel a partir de las 11:30. Los esperamos este sábado 11 festejando nuestro cumpleaños. Así que ahí nos vemos. Abrazos. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto.